Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Bueno, pues mira, ya para despedir un poquito el veranito, hago mi último top de verano. Creo que este va a ser ya el último que haga de veranito. Pero como lo tenía ahí pendiente y bueno, he llegado casi por los pelos, pero todavía entra, ¿no? Por aquí por lo menos todavía hace calor y sé que algún uso le puedo dar. Y es que me parece tan bonito que no lo quiero dejar atrás. Entonces, yo ya tengo adelantado esto, que sería lo que corresponde a un poco debajo del pecho hacia abajo, ¿vale? El largo que yo le he querido dar, y ahora tendría que hacer aquí un poquito y aquí otro poquito para sacar luego unos tirantes. Lo mismo que acá aquí irá en la parte de detrás y sacar unos tirantes y tendremos hecho el todo. La puntada son dos vueltas que se repiten, vais a ver que es más fácil de lo que parece. Lo podéis trabajar con cualquier material. Yo estoy trabajando Melissa Printed, que me parece que tiene un colorido súper bonito. Este en concreto es el color Printed 10, tintada 25-26. Son ovillitos de 70 gramos, 211 metros. Entonces con dos ovillos voy a tener bastante. Aquí he gastado uno y un poquito de este. Y ya para lo que me queda tengo suficiente con este. O sea que encima lleva poco material, pero serían 140 gramos. Lo estoy trabajando con un gancho del 3,5. Aquí te recomienda mucho menor el gancho, pero como yo he hecho varias pruebas, a mí me ha gustado al final el resultado con el 3,5. Aquí te dice un gancho número 2, pero ya os digo que queda como más caidito y mejor con un 3,5 este ovillo. Así que bueno, voy a hacer una muestra con lo que es la puntada, múltiplo de 21. Yo he sacado 8 motivos para mi talla. Si tú necesitas más talla, pues vas a meter dos motivos más. Quiere decir, serían ya 42 puntos más. Entonces, con esta medida te da perfectamente ML, ¿eh? Para menos talla vas a bajar el número de ganchos. En vez de trabajar con un 3,5, vas a trabajar con un número 3 y ya te va a quedar bastante más encogidito. Y ML, como yo lo estoy haciendo, ya a partir de una XL es cuando metes dos motivos más. Serían 42 puntos más de los que yo te digo ahora. Así que yo multiplico 21 cadenas por 21 por 8 motivos. Bueno, otra cosa antes de empezar a haceros la vuestra. Yo empecé aquí, esta es mi cadena de inicio. Esto que va hacia abajo es que lo he trabajado después. Entonces yo he trabajado 1, 2, 3 y 4 motivos hacia arriba. Y luego yo le he hecho estos motivos hacia abajo, ¿vale? Que también te voy a indicar cómo se hace, para que tener esta terminación y luego con picot. ¿Por qué lo he hecho ya antes de terminar lo de arriba? Porque yo quiero ver de verdad el largo que me va quedando. Por si tengo que seguir aquí un poquito más o no. Ya que aquí solo quiero una vuelta. No quiero alargar después haciendo más vueltas hacia acá. Entonces yo creo que aquí ya tengo yo mi largo. Pero si tú quisieras más largo, pues en vez de hacer 4 hacia arriba, a 5 hacia arriba, o 6, y luego ya haces esta última. Bueno, como os digo, voy a montar para la muestra, en vez de montar de nuevo 8, voy a montar 4 para la muestra. Así que multiplico 21 por 4. Entonces he montado para 4 motivos 84 cadenas. Si son 8 motivos como yo tengo en el original, serían 168 cadenas, ¿vale? Pero aquí como es una muestra, entonces tú montas 168 para tener los 8 motivos. Y si quisiera 10 motivos, porque estás haciendo una talla XL, ya se ve que tienes que añadirle 42 cadenas más. Bueno, pues son 21 cadenas por motivo. Ya tengo las cadenitas, vamos a cerrarlas. Esto lo he trabajado con un gancho del número 4, un gancho mayor, para que me quede la parte de aquí más sueltecita. Y ahora ya sigo trabajando todo el tiempo con el 3,5. Entonces aquí recupero y ahora voy a irme a la primera cadena intentando que me queden del derechito todas. Aquí que se va girando un poco, así que así con cuidadito lo voy poniendo derecho y busco la primera cadena aquí, y aquí cierro con deslizado. Aquí. Bueno, pues ahora voy a hacer una cadenita
y esta vuelta no cuenta, ¿eh? Esto es como una preparación. Entonces aquí voy a hacer, a ver, porque yo he cerrado aquí, pero esto se me ha vuelto a girar, no sé por qué, no me gusta cómo queda, así que voy a hacerlo de nuevo. Ahí, hago una cadena. Y ahora, como os digo, esto es como una preparación del tejido, no cuenta como vuelta. Vamos haciendo aquí en este primer punto un punto bajo, separo con 2 cadenas, voy saltando 2 cadenas y en la tercera hago un punto bajo. 2 cadenas, salto 2 cadenas y en la tercera punto bajo. 2 cadenas, salto 2 y punto bajo, y así todo el tiempo hasta quedarnos ya sin punto y cerrar aquí en el primer punto bajo con deslizado. Entonces ya he completado y aquí hago la cadena, deslizo en el primer punto bajo. Bueno, pues cuando has deslizado tú asegúrate de que has cerrado sin girar el tejido, o sea que te queda rectito, que te queda bien. Vale, que yo aquí lo he podido hacer bien porque tengo pocos puntos, pero donde hay más tienes que mirar que no se te tuerce, ¿eh? Bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? La primera vuelta ya, de las 2 que se repiten, ¿vale? Esta no se cuenta, como te digo, porque es la preparación. Entonces ahora, en la primera vuelta que hacemos, me voy a deslizar al primer espacio. Hago una cadena, un punto bajo dentro de ese espacio. Ahora hago 2 cadenas, me voy al siguiente espacio y hago un punto bajo. Y ahora hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Salto 1, 2, en el tercer espacio hago un deslizado, así. Giro el tejido. Y en cada una de las cadenas por detrás voy a hacer un punto bajo. Así que como tengo 8 cadenas, hago 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hago una cadenita y vuelvo a girar del derecho. Bueno, pues esto que acabo de hacer equivale como a 2 vueltas, ¿vale? La de las cadenas sería la primera y la de subida sería la segunda. Tengo que hacer un total de 8 de ida y vuelta, que son como 16 vueltas, ¿vale? Entonces ya tengo 2 vueltas, pero yo voy a contar, como te digo, mejor haciendo como ida y vuelta, ya cuento como una. Aquí tengo una, tengo que hacer 8 más así. Entonces aquí para hacer, ahora hago bajada y luego subida y ya contaría como otra. Aquí, cogiendo la hebra de detrás, salto esta cadena que he hecho de subida, salto el primer punto porque está hecho ya con la cadena, y a partir del siguiente, como me quedan 7, trabajo 7 puntos bajos por la hebrita de detrás. 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los que tengo, y donde hice el enganche primero de las cadenas con deslizado, vuelvo a enganchar con deslizado. Siempre que llego aquí abajo hago esto, hago una cadenita y vuelvo a girar. Ahora estoy del revés y voy hacia arriba y trabajo todos los puntos con la hebrita de atrás. Salto esta cadenita, el primer punto y en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí el 8 lo haces en esta cadena, aquí. Así que cuando voy para arriba hago 8 puntos, cuando voy para abajo solo 7. Aquí hago una cadena y giro y vuelvo a repetir. Ya tengo 1 y 2 de ida y vuelta.
repito, esto ya repetirlo así por, como te digo, hasta tener 8 veces 2 vueltas. Salto la primera y la segunda, en la tercera trabajo los 7 que tengo hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí vuelvo a deslizar dentro del mismo espacio, hago una cadena y giro y subo hacia arriba, saltando esta cadena. Esta otra cadena que se ve aquí es el deslizado, no es un punto. Ahora el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 es aquí en esta cadenita. Cadena y giro y vuelvo a repetir. Ya tengo 1, 2 y 3. Tenemos que tener 8 así. Entonces tengo ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer el último, el 8. De bajada, la primera vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí si ya no te cabe, estira aquí un poquito para abrir espacio, desliza, cadena, gira, subo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la cadenita 8. Giro, ya no hago cadena, porque ya tengo los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de ida y vuelta. Ahora vamos a enganchar saltando 2 espacios de 2 cadenas. Aquí tengo uno, aquí tengo otro. En el siguiente, ahí, aquí no lo veo. Aquí, a ver, que ya me aseguro que esté saltando bien. Aquí tengo uno, aquí tengo otro y aquí es donde hago un punto bajo. Es que no lo veo bien. Aquí, aquí. Venga. Aquí hago un punto bajo, 2 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Mira, va a hacer, esta cadena va a hacer aquí una onda. No puedes forzarlo a que se quede recto porque no se va a quedar. Se te quedaría esto pompita, ¿vale? Este tejido se va tejiendo así como en onda. Ahora vamos a hacer, tengo mi primera de las 4 conchitas hechas y ahora tengo que hacer 3 más. En mi caso, cuando tienes 8, pues ya sabes que tienes que hacer todas las que tengas que hacer. Se repite siempre lo mismo. Esto que acabo de hacer aquí se repite todo el tiempo. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Vamos a saltar un 2 y en el tercer espacio hago un deslizado, hago una cadena y ya voy a trabajar otra vez esas 8 vueltas de ida y vuelta. Aquí tengo que trabajar en cada cadena un punto bajo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, cadena, giro. Ya tenemos una de las 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y recordad que aquí solo son 7, porque aquí te has saltado un punto que equivale a la cadena. Tendrías 8 con la cadena. En el espacio con deslizado, cuando llegas abajo, cadena y gira, y ahora sube saltando estos 2. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, ya no tienes más puntos, tienes aquí una cadenita que sobresale, ahí haces el 8, cadena, gira. Esa cadenita que sobresale es esta que acabo de hacer ahora, que equivale al primer punto, así que ya es como si tuviera uno. Aquí tienes que hacer los 7 que te quedan hacia abajo, 3, 4, 5, 6, 7, en el espacio un deslizado, cadena, giro. ¿Veis? Esto cuando ya lo hagáis varias veces es que es súper rápido de hacer. Trabajo. Aquí tengo que saltar la cadena que he saltado, o sea que he hecho, que he levantado. El deslizado y en el siguiente hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la cadenita 8, cadena, giro. Ya tengo 3. Pues así hasta tener 8. Y aquí es que me sale sin tener ni que mirar ni contar cadena que me tengo que saltar porque ya lo he hecho tanto que sale rápido, ¿eh? Aquí como si no quiero ni contar ya donde llego aquí a mi último punto, sé que lo siguiente es aquí un deslizado, cadena, giro y aquí empiezo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en la cadenita, el 8 cadena, giro y repito 1, mira aquí tengo 1, 2, 3, 4, ahora voy por el quinto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hago aquí un poquito de espacio, deslizo, cadena, giro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la cadena, cadena, giro. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 6, 7 y 8. Voy a hacer. Luego tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y repito lo que he hecho antes. Aquí veo derechito todo. Salto un espacio, dos espacios. En el tercero hago un punto bajo. 2 cadenas. Salto al siguiente espacio. Otra vez punto bajo. Y ya hemos terminado. Otra conchita. Aquí me tienen que entrar 2 más. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suertecita esas cadenas que luego no te cueste trabajarlas. 1, 2, 3. Aquí un deslizado. Una cadena y giro. De nuevo trabajo esos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cadena, giro y a seguir trabajando igual. Con la hebrita de atrás, 7 enganchos, subo, ¿vale? Todo así. Voy a completar la vuelta con las 4 conchitas que yo tengo aquí en la muestra. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta. Ahora, antes de cerrar, comprueba que están tus cadenitas bien aquí, que no se te ha girado ni nada. Y ahora tienes que hacer el deslizado para cerrar. Te queda 1 y 2 y en el tercero ya tienes hecho aquí el punto bajo. Cierras ahí con deslizado. Hemos completado la vuelta 1 de las 2 que se repiten y ahora vamos a hacer la vuelta 2. Me voy a deslizar al espacio que tengo aquí de cadena
Y ahora vamos a subir con 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada, entro en el mismo espacio y hago un punto alto doble. Aquí tengo como una V, un punto alto, 2 cadenas de separación y el punto alto. Bueno, pues ahora una cadenita. Y ahora, mira, a ver cómo os explico. Tienes que saltar. Aquí esto que se mete, que se hunde un poquito, ¿vale? En el siguiente que se hunde. Aquí arribita hago un punto bajo. 2 cadenas. Me voy al siguiente espacio que se hunde. Punto bajo. Tengo un espacio de 2 cadenas. Y tengo que tener 4. 2 cadenas en el siguiente. Ya tengo 2 espacios, 2 cadenas. En el siguiente ya tengo 3 espacios, 2 cadenas. Y en el siguiente tengo los 4 espacios. Entonces te tiene que quedar aquí sin enganchar un espacio que se hunde y otro aquí. Y aquí arribita tienes 4 anillitas de 2 cadenas. Una cadena de separación. Doble lazada. En el espacio de 2 cadenitas que tienes aquí en medio, haces punto alto doble, 2 cadenas, doble lazada y de nuevo punto alto doble. Una cadena de separación. Y repito, tengo que pasarme este espacio y en el siguiente hago punto bajo, 2 cadenas. Siguiente, punto bajo, 2 cadenas. Siguiente, punto bajo, 2 cadenas. Siguiente, punto bajo, 2 cadenas. Y último punto bajo. Tienes 1, 2, 3 y 4. Una cadena de separación. Doble lazada y así por toda la vuelta. Aquí en el espacio, punto alto, doble, 2 cadenas y punto alto doble. Una cadena de separación. Vuelta otra vez a la siguiente conchita y a repetir lo mismo. Aquí no, en el siguiente. Punto bajo, 2 cadenas. Punto bajo, 2 cadenas. Es que además se te hace como veis, una anillita aquí. Entonces es ahí donde tienes que enganchar, no aquí. Punto bajo, 2 cadenas. Punto bajo, 2 cadenas. Y punto bajo. Y tiene 1, 2, 3 y 4. Una cadena. Doble lazada y de nuevo esa V de puntos altos doble. Separado por 2 cadenas. Cadena. Y vuelta otra vez a la siguiente conchita. Así por todas las conchitas hasta que te quede ya sin ninguna. Cadena. 2 cadenas. 2 cadenas y 2 cadenas. Aquí. Una cadena. Y ya cuando llegas aquí a tu primera V, cuentas 1, 2, 3. En la tercera hace un deslizado. Y desliza dentro de la V. Y entonces desde aquí, desde esta V, empezaremos la vuelta 1. Ahora hemos terminado la vuelta 2. Y desde esta V empezaremos la vuelta 1. Y vamos a repetir todo lo que hicimos aquí. Pero mira, aquí unas veces vas a empezar. O sea, ahora voy a hacer de nuevo la vuelta 1 y voy a empezar sobre la V. Luego haré la vuelta 2 normal. Y luego en la vuelta 1 de nuevo, cuando tenga que volver a repetir, no voy a estar aquí. Voy a estar por aquí. Entonces, es otro comienzo. Tienes que empezar desde aquí. Pero es muy fácil también. Entonces, este comienzo sería haciendo las 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y te tienes que venir aquí. Vas a enganchar, salta un espacio aquí, en el segundo, pero tengo que girar por detrás. En el segundo, aquí, mira, tienes un espacio en el segundo. Haces un punto bajo, ¿vale? Y ahora vas a hacer una cadenita y gira.
y entonces ya te vas a las 8 cadenas y las trabajas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, recuerda que aquí son 7, haces aquí un deslizado, porque estás abajo, cadena y sube hacia arriba, salta estas dos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí la cadenita esta que hiciste de subida haces el 8, cadena, gira. ¿Veis? Estamos haciendo lo mismo, pero nos está quedando intercalado la concha. De nuevo hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deslizo aquí dentro de la V, cadena, giro hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el 8 aquí. Cadena y vuelvo a bajar, ¿vale? Entonces tú ahora estás haciendo dentro de la V. Voy a hacer los 8 y ahora nos vemos. Tienes los 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí tienes 4 espacios de cadena. Saltas el primero, te vas al segundo, haces un punto bajo, una cadenita, una nada más, ¿eh? En el siguiente espacio, un punto bajo. Y esto es lo que se repite toda la vuelta. Entonces ahora hago de nuevo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí en la V hago un deslizado, una cadena, giro y trabajo sobre los 8. Cuatro, 5, 6, 7, 8, cadena, giro, de nuevo tienes que trabajar la conchita. Cuando la completas, salta el primer espacio, punto bajo, una cadena y en el siguiente punto bajo. De nuevo 8 y engancha. Bueno, pues toda la vuelta así hasta completar todas las conchitas que tengas. Y ya he completado mi último motivo. Salto el primer espacio, en el segundo hago un punto bajo. Y aquí recordad que teníamos ya el otro punto bajo hecho. Entonces aquí tengo dos opciones. O hago una cadenita y aquí en el punto bajo hago así. No, mejor sin cadena. Me va a quedar mejor sin cadena. Hacemos aquí en el punto bajo, que está, no aquí abajo, es que me estoy liando, es aquí arriba. Aquí hago así, aquí. O haces así y ya te has quedado aquí en el centro y vuelves a comenzar de nuevo igual. 1, 2, 3, 4, 5. El punto alto, doble una cadena, igual que hemos empezado antes. Salto este espacio y aquí haces el punto bajo, 2 cadenas. ¿Vale? Esto es igual ya que la vuelta 2. O la otra forma sería, pero vamos, te recomiendo esta. Te recomiendo esta porque la otra forma sería hacer las dos, la cadena de separación, hacer ahí el deslizado. Y entonces ya como te quedas aquí, tienes que desplazarte hasta aquí con deslizado. Haríamos aquí arribita 1, 2 y aquí el 3. Y entonces ya aquí hace el punto
un bajo, 2 cadenas, ¿vale? Vas haciendo esto hasta tener los 4, que ahora mismo me tenía que haber deslizado un poco más. Me estoy dando cuenta ahora. Tienes que deslizarte 2 espacios. Yo he contado aquí como 1 y no, el 1 es aquí, con lo cual ahí todavía tengo que deslizarme un poco más hasta aquí, ¿vale? Ahí, y ya haces la cadena, el punto bajo y haces los 4 espacios. Tengo un espacio, 2, 3 y 4. Haces una cadena doble lazada y ya haces la V en la cadenita esa que tienes ahí abajo. 2 cadenas, doble lazada, una cadena, aquí te saltas aquí a este espacio, bueno, pues igual que hemos hecho antes, ¿no? Entonces, como tú elijas, yo estaba haciéndolo así, o sea, yo me he estado deslizando, he estado haciendo esto y luego las V y luego he vuelto a completar la vuelta 1, que es la de la concha, y ya para la siguiente vez pues he empezado, porque como tienes que cerrar, tú imagínate, tendrías que cerrar por aquí, pues entonces tendrías que empezar como empezamos la primera vez con la V. Pero si tú te quieres complicar nada, que para mí esto no ha sido complicado, pero bueno, si tú no quieres, siempre quieres empezar igual, pues simplemente aquí, cuando completas las vueltas, la vuelta 1 de las conchas, lo que tienes que hacer es aquí, así, un punto bajo, y entonces ya estarías en el centro. Si quieres, para asegurarte que se te queda un espacio ahí, haces un punto bajo y ya subes 1, 2, 3, 4. Tendrás que subir 4 nada más. No, 4 y 5. Vamos a subir 5 también. Y aquí ya haces aquí el punto alto doble y ya tienes aquí tu V. Cadenita. Salta un espacio al siguiente, haces punto bajo, 2 cadenas, ¿vale? Y ya haces la vuelta 2. Una cadena de nuevo la V aquí en la cadenita que tienes aquí, ¿vale? Así que tú, si quieres, empiezas así siempre y así no te liarás. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a hacer el largo que queramos, que yo he hecho así 4, 1, 2, 3 y 4. Luego, como te digo, para yo ver bien qué largo le estoy dando, he hecho esto, pero esto lo puedes hacer si quieres al final del todo. De todas formas, te lo voy a dejar ya explicado para ya continuar yo en el original haciendo la parte de arriba, ¿vale? Entonces, la parte de abajo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A mí es que me ha coincidido que se me acabó el ovillo, entonces aproveché que no tenía que cortar para el nuevo ovillo, pues hacer esto de aquí y ya dejarlo hecho. Ahora añadiré aquí y seguiré la parte de arriba. Bueno, pues ahora, una vez que tú ya hayas hecho esas 4 vueltas que he hecho yo, por ejemplo, o si tú vas a hacer 5, las que vayas a hacer, o bien continúas con la parte de arriba como te voy a explicar ahora, o bien si quieres, como si te ha pasado como a mí, que te has quedado con el ovillo ya terminado y quieres empezar otro ovillo, puedes aprovechar para hacer. Aquí, ¿cómo hacemos? Pues las V, o sea, perdón, el motivo va aquí, en este espacio, y donde tengo el motivo pegadito, va punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Simplemente eso, ¿vale? Voy a empezar un poco contigo y luego lo que va es que vamos a ir haciendo picot, y aquí van 15 picot, porque aunque son 16 vueltas, yo no voy a contar la de las cadenas, me voy a ir a esta primera, entonces va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Serían punto bajo, 3 cadenas, picot, punto bajo, 3 cadenas, picot, ¿vale? Entonces, si quieres, puedes empezar mejor haciendo lo de los puntos bajos, o sea, aquí donde tienes el motivo más pegadito a las cadenas, es donde vas a añadir. Aquí en el primer punto bajo, y hago una cadena y un punto bajo. Separo con 2 cadenas
y voy aquí, salto estas cadenas y me voy al siguiente punto bajo, hago un punto bajo y entonces ya lo tengo perfecto para empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí engancho con deslizado una cadena, giro y ya empiezo a trabajar, ¿vale? Entonces cuando completo la conchita voy a saltar hasta aquí, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, de nuevo 8 cadenas y aquí en el espacio que tiene, a ver, aquí en el espacio este más grandecito, aquí, ¿veis que tiene aquí debajo la V? Es donde de nuevo haces la concha. Terminas la concha, saltas al punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 8 cadenas y aquí el deslizado para hacer de nuevo otra concha, ¿vale? Entonces aquí lo tengo hecho, a ver un segundo, un momentito, aquí está hecho, ¿veis? Donde justo encima donde tenía la V, aquí arribita va el motivo, aquí donde queda el motivo más pegadito va el punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Bueno, pues hacer la vuelta entera con los motivos que tenga y ya por último le haces, como te digo, esta vueltecita de picot, que eso es muy fácil. A ver, te lo voy a enseñar aquí mismo, ¿vale? Como estoy aquí cerquita, imagínate que yo estoy aquí haciendo ya la vuelta del picot. Es que me voy a ir así directamente, ¿vale? Entonces, donde tengo la cadenita no voy a hacer, voy a hacer justo aquí, justo después, y hago un punto bajo, 1, 2, 3, enganchamos, hago un picot aquí en el que sobresale un poquito, punto bajo, 1, 2, 3, engancho, picot, aquí donde entra un poquito hacia adentro, punto bajo, 3 cadenas, donde sobresale, punto bajo, 3 cadenas y hago el picot, aquí se va metiendo hacia adentro, pues ahí te sale un total de 15, aquí que este sobresale, ¿vale? Y así pues por todo, ¿vale? Por todos los abanicos. Cuando llegues aquí, cuando llega aquí que tiene un espacio de cadenita, ahí lo que haces es un punto bajo, sin cadenas ni nada, o sea, del picot directamente te vienes al espacio de las 2 cadenitas, haces un punto bajo y ya continúas con el siguiente motivo. Pues simplemente eso. Así que ya está explicada toda esta parte y ahora os voy a indicar cómo vamos a sacar para que nos quede una especie de escotito y además pues tengamos unos tirantitos y demás, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es dividir cuál va a ser mi escote, vamos a suponer que es este, y entonces yo voy a hacer aquí 1, 2 motivos y luego un tercero arriba, en este lado igual. Bueno, vamos a hacerlo y voy a hacer en un lado y ahora ya podéis entenderlo mejor. Pues a continuación lo que haremos es calcular nuestro centro de esta forma. Mirad, yo aquí tengo la hebra porque por aquí he completado ya la vuelta 2 y he terminado aquí arribita. O sea, en este caso pues he terminado aquí arribita, ¿vale? Si no has terminado aquí arribita tienes que terminar, vaya, haces para terminar aquí. O te desliza o lo que sea. Y ahora, esta conchita es mi centro y la de atrás, que cae igual, es mi centro. Entonces pongo aquí un marcador, porque este será mi centro. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar sobre estos 2 motivos. Aquí voy a hacer una concha y aquí otra, independientes. Aquí y aquí haré otras 2 independientes. Y detrás me pasa igual, ¿eh? Que me va a quedar 1 y 2 y aquí 1 y 2. O sea que así vamos a trabajar. Los 8, si te das cuenta, al final trabajas los 8. Porque vas a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero independientes. Trabajaré primero esta zona, después tendré que, cuando ya la termine,
cortaré la hebra y añadiré para trabajar las otras 3 zonas que me quedan. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer aquí, como estoy en el primer espacio, deslizarme a este siguiente, hago el punto bajo, una cadena y un punto bajo, ¿vale? Y ahí ya moveré el marcador para tener ahí el centro. Y ya hago mi motivo y mi motivo. Como me queda aquí, mira, esto es lo que me está marcando a mí el centro, pero lo voy a quitar un momentito. Me voy a deslizar a esta parte y aquí hago un punto bajo, una cadena y un punto bajo, porque ahora sí que este ya sí sería mi centro. Y voy a poner marcador para saber que ahí no tengo yo que trabajar más. Entonces, ahora ya, como te digo, vamos a trabajar en estos dos. Hago los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya trabajo normalmente. Aquí hago un deslizado, una cadena, giro. Voy a hacer el motivo completo, lo engancho aquí con el punto bajo, una cadena, punto bajo y el otro motivo completo. Y lo vuelvo a enganchar aquí y nos vemos. Bueno, pues he completado estas dos conchitas. Aquí teníamos el centro, hemos dicho que vamos a hacer dos nada más. Y vas a hacer un punto bajo pues en el segundo espacio, aquí tienes uno en el segundo espacio, solo un punto bajo, porque ahora vamos a girar del revés, vamos a volver hacia acá y del revés vamos a hacer sobre estos dos la vuelta número 2. Entonces me voy a deslizar aquí y me voy a deslizar otra vez más y te tienes que deslizar creo que otra vez más, porque aquí irían 1, 2, 3 y 4, sí. Y otra vez más, ¿vale? Y ahí, cadena, punto bajo, 2 cadenas, tiene una anillita, 2 cadenas, 2 anillas, 2 cadenas, 3 anillas, 2 cadenas y 4 anillas. Una cadena, doble lazada, aquí en el centro, en esta cadenita voy a hacer la V, punto alto doble y 2 cadenas, punto alto doble, una cadena, me salto aquí, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo. Tengo las 4, ¿no? Voy a asegurarme. 1, 2, 3, 4, sí. Giro de nuevo del derecho. Y ahora voy a hacer un deslizado aquí el primer espacio. Ahora tenemos que hacer, tengo que tener uno, aquí sí, aquí hago una cadena, un punto bajo, una cadena y un punto bajo en el siguiente, ¿vale? Y ya estoy aquí. Ahora tengo que hacer un abanico, lo único que tengo. Así que hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y engancho con el deslizado, cadena, giro y hago un abanico. Cuando lo complete voy a saltar el primer espacio y en el segundo voy a hacer el punto bajo, la cadena y el punto bajo en el siguiente espacio y ya cortaríamos la hebra porque habríamos terminado un lado. Y tendríamos que hacer eso por los 3 lados que nos quedan. Y ya he completado ese motivo. Pues como os dije, voy aquí al segundo espacio, hago un punto bajo, una cadena y en el siguiente otro punto bajo y vamos a cortar ya. Tenemos uno de los 4 lados hecho. Os lo voy a poner, a ver, para que veáis qué hemos hecho. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho un ladito. A ver, lo voy a poner del derecho, que estaba del revés, perdón. Aquí.
A ver si lo podéis visualizar mejor lo que yo estoy haciendo aquí. ¿Qué hemos hecho? Pues aquí hemos subido del escote, de nuestro pecho del escote, y aquí arribita pondremos, de aquí saldrá el tirante. Esto está bajando la ciza. Entonces, lo mismo lo vas a hacer hacia aquí. ¿Veis que te encuentras con otras dos V? Pues lo mismo, aquí. Entonces unirá ahí el tirante. Aquí y aquí. Ya te quedan estos tres lados que tienes que repetir lo que hemos hecho aquí. Pues, por ejemplo, si yo quisiera empezar aquí, lo que voy a hacer es añadir aquí la hebra, hago el punto bajo, una cadena punto bajo, y desde ahí saco ya los 8 y hago estos dos, los vuelvo, pues lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Eso por los 4 lados. Y bueno, cuando hayamos completado, pues ya sacaremos, creo que antes, no sé si antes sacar el tirante o hacer primero la vueltecita, porque le tendremos que dar también un picoto o algo por aquí, por todo el alrededor del top, para que nos quede la terminación mejor. Pero bueno, no sé yo si hacer primero una cosa u otra. Lo voy a adelantar esto que me falta por hacer, y ahora lo vemos. Cuando hayamos completado ya esta zona donde van 3 y por detrás igual, ¿vale? Ahora sacamos los tirantes. Nos venimos aquí, luego lo sacaremos de aquí. Lo sacaremos de aquí, lo uniremos aquí a la parte de atrás, y en el otro lado haremos igual. ¿Dónde enganchamos la hebra? A ver, yo tengo ya un nudo de inicio hecho y cuento aquí 1, 2, 3, y aquí cuento, me tiene que quedar en el centro 1, 2, 3. Estos dos serían el centro. Esto que sobresale, engancho en el primero, paso la hebra y vamos a hacer, bueno, pues yo en mi tirante lo voy a hacer de 40 cadenas, así que yo tengo 1, 2, algo importante, gancho del 3,5. Luego seguimos trabajando con el 3, pero para hacer la cadena, gancho del 3,5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así hasta 40. Tengo las 40, voy a cambiar al gancho del número 3 y ahora voy aquí a buscar lo mismo. O sea que para eso tengo que girar un poquito, porque tengo que ver que voy a enganchar aquí. Cuento 1, 2, 3, sería aquí, porque a ver, 1, 2, 3, claro, sería aquí y luego aquí. Entonces primero aquí, a ver cómo lo engancho para que aquí, es que como lo tengo que enganchar del revés, tengo que ver bien que a ver, lo voy a mirar ahora. Sí. Y ahora iría a este que sobresale con 3 cadenas. 1, 2, 3. Miro aquí para ver cuál es el que sobresale aquí. Este es anterior. Y hago así, un deslizado. ¿Vale? Bueno, a ver cómo está quedando esto. Un segundito. A ver si lo he hecho bien. Sí lo he hecho bien. Lo que pasa es que voy a pasar toda la hebra por aquí. ¿Vale? Entonces cojo toda mi hebra y la vamos a pasar por aquí. Es que tenía mucha hebra suelta para no tener que estar tirando de la madeja. A ver. Ahora, que no lo he hecho con cuidado y creo que se me ha saltado. Efectivamente. No pasa nada. Repetimos. 1, 2, 3. Y deslizado. Vale, ahora. Mira. A ver cómo hago para que lo veáis bien. Le voy a poner un marcador porque se me va a volver a ir. Entonces, ¿qué hemos hecho?
has cogido aquí, has contado 1, 2, 3, en el cuarto sacas 40 cadenas y aquí cuentas 1, 2, 3, en el cuarto enganchas con deslizado, haces 3 cadenas y en el siguiente vuelves a enganchar con deslizado. No sé si lo estáis viendo bien, para que te queden aquí 1, 2, 3 de nuevo, ¿vale? Y ya salgamos de aquí para acá trabajando. Retomo la hebra y aquí, bueno, pues vamos a trabajar hacia acá, sobre las cadenas. Aquí es como si hubiera hecho un punto alto con esas 3 cadenitas. Voy a hacer una cadena de separación, cojo hebra, voy a saltar una cadena y en la siguiente hago, a ver cuál es la cadena que tengo que saltar, esta, y en la siguiente hago un punto alto. Ahora cojo la lazada y envuelvo 4 veces, 1, 2, 3, 4, cierro todo, cadena, salto una cadena, hago un punto alto, hago una cadena, salto una cadena, hago un punto alto y en este hacemos lo mismo, envolvemos, cojo la lazada, 1, 2, 3, 4, cierro cadena, así, salto una cadena, en la siguiente hago un punto alto, cadena, salto una cadena, en el siguiente un punto alto y envuelvo 1, 2, 3, 4, cierro cadena, salto un punto, hago un punto, cadena, y así vamos haciendo por todas las cadenas. Cuando llegas al final, aquí te queda una cadenita, la saltas, te vas a ir donde enganchaste, haces un punto alto y aquí en la siguiente vuelta que sobresale hacemos un deslizado para terminar. Ya tenemos uno de los tirantes hechos, que bueno, aquí lo que hace es que cortas la hebra porque tienes que hacer el otro tirante igual. A ver, aquí tengo un tirante, tienes que hacer el otro tirante igual y una vez que hayamos terminado el tirante vamos a dar vuelta. No os preocupéis porque por aquí van a pasar puntos bajos por todo, por todo, por todo y por aquí también, y entonces va a quedar como más, como un poquito más anchito y más fuertecito. Así que ahora repito lo mismo aquí, cuento 1, 2, 3, aquí engancho para que me queden 1, 2, 3, luego cuando venga de vuelta termine aquí. Repetimos lo mismo en el otro tirante. Bueno, pues he completado el otro tirante. Aquí me he deslizado, he sacado una cadenita y antes de cortar la hebra pues vamos a dar esta zona de punto bajo, la que te queda en la sisa dentro de, que por aquí está el brazo. Entonces de punto bajo le podemos hacer un picot. Aquí hago mi primer punto bajo y vamos a hacer aquí en el espacio otro, así. No sé si hacerle picos aquí en la sisa. Creo que solo le vamos a hacer bueno, en realidad por el tirante sí que querría hacerle picos, pero bueno, en la parte de la sisa no le vamos a hacer. Entonces ahí vamos haciendo simplemente puntos bajos. Así, aquí y aquí. Entonces hace uno por cada vuelta, digamos. Donde te queda así como más escondido, donde sobresale, donde queda más escondido, así. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? A ver. Aquí me voy a ir, aquí al espacio, hago un punto bajo y ya dentro de la anillita hago un punto bajo. Voy a hacer aquí en el punto bajo, en la anilla, en el punto bajo.
voy a ir escondiendo la hebra y ya hace donde sobresale, donde se esconde, aquí, aquí y aquí. Ahora que te encuentras, venga, aquí voy a hacer en el punto bajo, en la cadena, en el punto bajo. Aquí vamos a ir directamente a las vueltas. Aquí tengo que hacerlo en el punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, bueno, ahí sería como cadena y aquí. Y ahora ya me voy directamente a este, que aquí, como voy a subir otra vez, voy a hacer igual que hice en el otro lado, un punto bajo en medio, igual que hicimos aquí. Y ya vamos subiendo hacia el tirante. Aquí, aquí, donde sobresale, donde se esconde, donde sobresale. Y yo creo que ya, en vez de donde se esconde, aquí en el... aquí. Vale, y ya estamos empezando donde el tirante. Entonces, en el punto hago un punto. Aquí hay un espacio. Hago un punto. Y ahora aquí dentro del pic, de donde tengo el motivito, hago un picot. En la cadena, un punto, en el punto voy a hacer de nuevo un picot. En la cadena hago un punto y aquí en el motivo hacemos el picot. En la cadena y en el punto el picot. En la cadena, aquí, y en el motivo el picot, ¿vale? Así lo vamos a ir haciendo por el tirante. Luego me quedará también por la parte de aquí. Haremos lo mismo, ¿vale? Donde no voy a hacer picot es en la ciza. Ya has completado esa parte del tirante. Te queda que hacer aquí en el espacio un punto, en el punto un punto, y aquí saliste, así que aquí haces un deslizado y ya cortas la hebra. Vamos a hacer lo mismo en la parte interna del otro tirante, en la que es la parte del brazo, no del escote, ¿no? Así. Entonces esto lo hacemos igual en este otro lado. Añadimos aquí la hebra, pues para que te pille del derechito tienes que hacerlo por este lado. Añades aquí la hebra y haces lo mismo por todo, para que te queden los dos lados igual. Y a continuación pues tendremos que hacer la parte interna, la que coge el tirante por dentro y por el escote, y damos toda la vuelta por la espalda, ¿vale? Así que primero eso, voy a hacer esta parte, el otro tirante, y ahora vamos a hacer la zona del escote y de los tirantes por dentro. Entonces yo busco aquí, mira, aquí es donde enganché el tirante, pues a continuación en el espacio que queda ahí en medio voy a pasar la hebra y vamos a hacer aquí una cadena, punto bajo ahí mismo, y ahora aquí donde sobresale hago el punto bajo y el picot, punto bajo en el siguiente
y en el siguiente, que es el que sobresale, punto bajo y picot, y así por toda la vuelta. Vamos a hacer un punto y un picot, un punto y un picot, un punto y el picot. Aquí vamos a saltar, aquí no vamos a hacer nada, vamos a hacer en el punto bajo, en el espacio hago un picot y en el punto bajo un punto. Ahora a ver qué me encuentro. Me voy a ir al espacio y toca ya picot. En el punto bajo un punto. A ver, que lo quiero cuadrar para que me quede. Sí, aquí en el punto bajo un punto. Y ya me tengo que ir aquí, a este que sobresale, para hacer el picot. 1, 2, 3. Picot, aquí en el espacio un punto, en el que sobresale un picot, en el espacio un punto, en el que sobresale, aquí estamos llegando al centro, un picot. No he quitado los marcadores para ver qué hago ahí. Vale, aquí tenemos el centro. Pues nada, aquí en el punto bajo un punto, en la cadena del centro un picot, y en el punto bajo un punto. Y ahora vamos a ir subiendo hacia arriba. Me voy directamente aquí al que sobresale para hacer el primer picot, y ya vamos haciendo así por todo. Punto. Vale, cuando tú llegas aquí, recuerda que solo haces, aquí haces el punto, y luego ya te saltas a esta parte para hacer picot. Y aquí recuerda que tienes que hacer donde tienes un punto, un picot, en el espacio punto, en el motivo picot, y así. Vale, ya es darle la vuelta a todo el tejido. Pues ya estaría listo, y esto es lo que nos va a sobrar incluso de los dos ovillitos, nos va a sobrar un poquito, como unos 15 gramos así. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer con esos 15 gramos? Vamos a hacer algo, Mira qué bonita queda, los tirantitos quedan súper bonitos, y la puntillita que hemos hecho aquí. Bueno, ¿qué te tengo que explicar? Que si tú lo quieres más largo, en vez de hacer 1, 2, 3, 4 antes de hacer esto que hemos hecho para los tirantes, pues haces 5 o haces 6 y luego haces todo lo demás igual. ¿Vale? Bueno, pues yo quiero hacer, como te digo, esto es opcional, esto es un extra, lo que te voy a mostrar ahora. Opcional, si quieres ya lo dejas tal cual, rematas hebra, y si te gustaría hacerle como yo le voy a hacer una mariposita, pues quédate, que vamos a hacerla. El resultado sería este. He puesto la pequeñita al final en este lado, debajo he puesto la mediana, esta la he puesto hacia allá, esta hacia acá, y aquí abajito he puesto la que tenía, la primera que hice grandecita. Ya he rematado hebras y todo. Bueno, pues espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo, porque bueno, pues ya estáis viendo el resultado súper bonito. No hace falta lo de las mariposas opcional, A mí me ha quedado, mira, de hecho me sobra todavía un poquito, para otra más habría, y quería aprovechar el material, pero no es necesario. Queda igualmente bonito sin mariposa. Así que si te animas a hacerlo, mira, por este lado, por ejemplo, que se ve sin mariposa, que también queda bonito. Pues lo dicho,
nos vemos muy prontito con otro proyecto que también os va a encantar. Lo siguiente os va a gustar muchísimo, ¿eh? Ya estoy grabándolo y nada más por los colores os va a gustar. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.